Una persona que tuvo mucho, pero muchísimo que ver aquí con nuestra región, con los incendios que ocurrieron hace unos años aquí en Cholila, cerca de Esquel también. Eh, Daniel Wersin ha estado presente en Radio Nacional Esquel en muchos lugares, ¿no? Pero en Radio Nacional Esquel ha sido como la materia prima de información durante esos incendios, con informes diarios a través de los vuelos que realizaba con su avión familiar, ¿no? En aquel lugar, tanto a través de las redes sociales como las llamadas que le molestábamos ahí. Esta tarde se va a presentar en el Centro Cultural Esquel Melipal con un libro de una exquisitez, pero sublime, ¿eh? Un libro precioso. Es la primera vez que tengo la oportunidad de apreciar este libro. Es Entre nubes de humo, crónicas de un vuelo, y está con nosotros Daniel Wersin. Gracias por venir, Daniel, ¿eh? Muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarme, Mauro. Yo lo único que pido es que las facturas que trajiste ahí en un rato, que las seleccionen, porque seguramente van a entrar a darle, pero de todos los wins, ¿eh? Las que queden. Totalmente. Daniel, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo hacia aquellos días. ¿Cómo fue que a vos te nace la idea, más allá obviamente del trabajo que realizás con el avión, los vuelos que realizás con el avión, de conectar esta idea personal, privada, con lo que estaba sucediendo con el bosque y compartirlo, ser parte fundamental del combate contra los incendios? Bueno, sí, es un recuerdo doloroso, ¿no? Porque la verdad que fueron días muy angustiantes, pero estábamos muy inmersos en el escenario del fuego. Estábamos prácticamente en el epicentro de lo que fue todo el incendio de Cholila. Y mis amigos, mis familiares estaban muy preocupados por nosotros, lo que viene en los noticieros. Reclamaban nuestra atención, que les contemos qué es lo que estaba pasando, cómo estábamos. Entonces yo les pedí, miren, a fin del día vean un reporte que vamos a hacer en Facebook y ahí leanlo todo, pues no teníamos tiempo de atenderlos a uno por uno. Y bueno, fue así que fuimos haciendo un reporte diario y no solamente nos asombró mucho cómo se fue replicando, bueno, quizás por el hecho de que éramos testigos presenciales, que estábamos muy cercanos y estábamos tan metidos en la actividad del combate, ¿no? Junto con un grupo bastante grande de vecinos y varias brigadas que fueron llegando. Entonces, comenzó en realidad a partir de una versión, cuando empezamos a ver esas nubes convectivas que se iban formando. Discúlpame, Daniel, ¿qué son nubes convectivas? ¿En qué formato tienen? Son nubes de desarrollo vertical. Desarrollo vertical, ok. O sea, la alta temperatura era como una gran estufa, donde había movimientos circulares. Como torres de humo. Ascendentes y descendentes, claro, como un tipo cumulonimbus. Cumulonimbus. Pero Perfecto. de humo, ¿no? Es más, generaban rayos, porque todo el material sólido que había ahí adentro se movía dentro de la nube, generaba electricidad estática, y eso producía descargas, truenos, rayos que incluso ayudaban a avanzar el incendio, creaban nuevos focos. Desde esos rayos creaban nuevos. Es la primera vez que No, absolutamente. Es más, esas nubes convectivas tenían un fuego adentro, tenían un corazón incandescente de altísima temperatura que se iba trasladando, iba precalentando zonas y facilitaba la ignición. Casi como un organismo vivo, ¿no? Directamente. Nosotros veíamos como un organismo vivo, y maligno. Maligno, claro, exacto. Tremenda. Era un enemigo que había que vencer, ¿no? Desde todos los frentes. Pero inició un poco como una versión de que había explotado un volcán. Y ahí fue cuando hicimos nuestro primer vuelo, recorrimos toda el área y nos dimos cuenta de que no, era un incendio de enorme magnitud, ¿no? ¿Era el más grande que habías vivido hasta ese momento? Es que fue el más grande, ¿no? Sí. Fue el más grande, no solo el que viví yo, sino fue el más grande de la Patagonia. Totalmente. Es más, se transformó en una tragedia ambiental porque afectó no solamente una gran superficie, sino afectó una superficie importante, tal como los bosques primarios, los bosques en la cabecera de cuenca, donde hay especies de muy alto valor de conservación, como el huemul, el pudú, la paloma araucana, alerces milenarios. Realmente fue una tragedia. Yo te voy a preguntar, obviamente, voy a entrar directamente, me interesa mucho la parte del vuelo, el estar ahí en contacto, ¿no?
pero como testigo presencial del lugar, más allá de todas las versiones oficiales, las versiones que se han dado o aquellas cuestiones. Como testigo presencial, la vivencia que tenés ahí en el lugar, tu visión de ese momento como el incendio, ¿fue un incendio de origen natural, de origen humano? Desde tu visión, ¿eh? Sí, creo que no lo vamos a saber. Vos decís que no lo sabes saber. No, no lo vamos a saber, porque en realidad será o por negligencia, Ujú. o por intencionalidad, o por causas naturales. Aparentemente, y todas las hipótesis están apuntando a ello, de que este incendio tuvo un origen natural. ¿Por qué? Porque, por un lado, hubo varios rayos, muchos, una semana o 10 días antes, que pueden por ahí prender un árbol, prenderlo en el interior, Ujú. mantenerlo más o menos ahogado, y cuando se generan condiciones ambientales adecuadas, ese fuego se invade el entorno y puede declararse en un incendio. Sería una parte muy alta entre el valle del río Tigre y el valle del río Alerce, en una zona prácticamente inaccesible. Es muy probable que haya sido un rayo ahí porque se dio justo en la parte alta. Es muy raro que un rayo descargue en la mitad de la ladera o en el fondo del valle. Siempre descarga en las cumbres. Y bueno, había un viento del suroeste que derivó el fuego hacia abajo. Y el problema mayor fue que había florecido la caña coligüe hacía muy poquito. La caña coligüe es un organismo vivo semélparo, así se llama, porque se reproduce una sola vez en su vida y después mueren. Este fenómeno se produce cada 60 o 70 años. Que es el que trae aparejado el tema de los ratones o Claro, ¿no? está asociado a eso también, por Ujú. la alta producción de semillas. Entonces Exacto. hay una gran oferta alimentaria y eso es lo que hace que haya una población de ratas ¿Y es de normal. fácil combustión, Daniel? Justamente, es de fácil combustión siendo verde, así que imagínate siendo seca. Era una cantidad enorme de materia inflamable que estaba en el sotobosque, así que una vez que logró llegar a los cañaverales, el incendio se trasladaba a velocidades altísimas, más rápido que uno corriendo. No sabía que era esa Sí, velocidad. sí, más O sea, rápido que uno observándolo vos corriendo. lo veías al incendio avanzar Sí, casi sí. como un maratonista. Tal cual, tal cual. Muchos de nuestros vecinos que estaban en la zona en ese momento tuvieron que tirarse al río para poder salvar. Literalmente, cuando uno ve películas de catástrofe que dice, bueno, va corriendo y mira cómo lo exagera, el tipo va corriendo y el fuego atrás para... Sucede así, te puede alcanzar el... Altísimo, porque además alcanzó temperaturas altísimas. Entonces, digamos, el ambiente se calentaba, se precalentaba y favorecía las condiciones del incendio. Saltaban, el ciprés, las cañas saltaban como cañitas voladoras. Que cuando hay caminos, a veces que uno cree, bueno, acá, llegará hasta acá, va a llegar hasta aquí, no, de hecho saltan como cañitas voladoras, como decís. Salta, pero muchísimos metros. Incluso animales prendidos, o liebres, o pájaros, que por ahí se prenden y siguen volando y caen muertos a unos cuantos metros, y eso da inicio a un nuevo foco. No, realmente es tremendo, es tremendo. Los cortafuegos, ninguno saltaba al río, imagínate. ¿Tuviste por ejemplo, de ver esa escena? Yo Sí. me lo estoy imaginando de ver la explosión de uno de los árboles y cruzar así. Sí, varias veces. Tremendo. Pero en un momento estábamos volando con Ariel Rodríguez, Sí, de parques. y Daniel Crosta. Íbamos hacia el fondo del valle del río Lerce, y cuando íbamos el fuego estaba de un lado del río y cuando volvíamos ya había saltado al Bueno. otro lado del río. No, impresionante, Sí. impresionante. Sí. Me voy a meter directamente en la locura en el sentido positivo, lo digo, ¿no? Porque no cualquiera, más allá de que hay personas que tengan su propio avión, las familias tengan sus propios aviones, hay una conexión entre la naturaleza y la vida de aquí de los Patagónicos, ¿no? Que tiene que ver ese contacto, ese ADN inmediato que está relacionado. Cuando el incendio toca el bosque, te tocó a vos, te tocó a tu familia, ¿no? Y tal cual, porque bueno, uno genera empatía con el bosque porque vive ahí. Es decir, el entorno paisajístico pasa a ser parte de uno. Eso. Y al bosque le demos todo. Lo que pasa es que por ahí desde lejos se ve al bosque como solo una fuente de recursos, de maderero, de leña, y en realidad tiene una función ecológica tremenda. Además de hacer un entorno paisajístico bello, tiene una función ecológica muy importante, ya sea porque es refugio de fauna, ya sea porque
tiene una función importante dentro del ciclo hidrológico, y lo notamos en el invierno, y esto es de manual, pudimos preverlo incluso. Cuando vino el invierno, la ausencia de esa capa esponjosa que era el bosque, que hace que el agua esté obligada a infiltrarse porque baja lentamente, choca con las hojas, luego cae a la esponja del suelo, a la materia orgánica, entonces se va infiltrando lentamente. Y se distribuye, ¿no? Se distribuye. Lo que hizo el fuego con temperaturas altísimas es una transformación química del suelo, y toda esa materia orgánica se transformó en arcilla. Es como si hubiéramos puesto un plástico arriba de la montaña, y el agua descorrentía, en vez de infiltrarse, corría por las laderas, y en muy pocas horas los ríos crecían, el lago. Tanto es así que se llenó de truchas en las orillas. En la pista de aterrizaje, y hay algunas fotos en el libro, se llenó de truchas que estaban nadando arriba de la pista. De repente cesó la lluvia y el río bajó, porque también al no existir el bosque, no existía esa amortiguación, ¿no? Entonces quedaban los peces saltando en la orilla porque quedaban sin agua. Entonces son fenómenos anormales que se han dado a partir de esta situación de incendio, esta una situación muy traumática. Estamos charlando con Daniel Wersing, que es el autor del libro Entre nubes de humo. Se va a presentar hoy a las 17 horas. Yo recomiendo que vayan a escuchar, no solamente por lo que está hablando aquí, sino por la experiencia de vida, ¿no?, que está relacionado, y por el valor de haber sido, junto a la familia, junto a su hijo también que sacó las fotos, testimoniar algo que para mí no solamente queda en el libro, es una Biblia o una herramienta hacia el futuro también, ¿no? Para prevenir, para poder estar más con conciencia de lo que tiene que ser en el futuro. Sí, también. No fue la intención del libro, en realidad no es que no fue nuestra intención dejar un testimonio, aunque va a funcionar, como testimonio, exacto. Pero casi digo que sirvió más para nosotros que para el bosque o para nuestro entorno, porque nosotros hicimos una especie de catarsis escribiendo esto, ¿no? Es decir, nos fuimos sacando la angustia de encima contándolo. Y bueno, eso llevó también a que hiciéramos todas las actividades de plantación, que interviniéramos de alguna manera tratando de ayudar al bosque a recuperarse. ¿Cómo fue el proceso, Daniel, del libro? ¿Tomaste parte de los informes, ibas escribiendo diariamente? ¿Qué proceso narrativo hiciste? Sí, tal cual. En realidad, por ahí el material de base son todos los reportes diarios que estuvimos haciendo a través de las redes sociales. Pero en realidad yo lo que hago es relatar un vuelo, por eso se llama Crónica de un vuelo, porque el día 26 de marzo yo estaba realmente muy decepcionado, ¿no? Porque, toda esta situación extrema por ahí acentúa mezquindades y acciones solidarias, ¿no? Entonces estamos todos con una tensión, ¿no? Sí. Muy tensionados. Y yo realmente estaba muy decepcionado por todo lo que había pasado. Dije, voy a hacer un último vuelo, voy a recorrer todo. En ese momento se estaba prendiendo fuego todo el Parque Nacional también. Una amargura tremenda verlo desde arriba, cientos de focos, ver los aviones trabajando ahí abajo. La verdad que era una situación catastrófica. Imagen de fin del mundo. Apocalipsis. Una cosa así. Parecía que se terminaba todo. Humo por todos lados, porque el humo llegaba hasta Bariloche. Veía el humo para el sur y solamente se veía el cordón Pirámides expuesto. Todo lo demás estaba tapado. Entonces hice un último vuelo que me llevó casi 2 horas. Recorrer todo el área de incendio, no solamente del Parque Nacional de Cholila, sino también toda la zona del Turbio y de Epuyén. Y en el vuelo yo voy reviviendo las experiencias que tuvimos durante todos esos días, ¿no? Entonces un poco es el relato de un vuelo recordando experiencias, ¿no? Y ahí escribo todo en modo presente, de tal manera de... como una crónica literal, ¿no? Sí. Si nos situamos en los vuelos que llevaste adelante, en aquellos que del comienzo y en los últimos,
dos experiencias o dos anécdotas, alguna que haya sido compleja, que hayas tenido o que hayas sentido que corría un poco el riesgo, no solamente el vuelo en sí, sino tu salud, tu vida ahí en aquel lugar, y otra, cómo se traslada la visión o la idea de un sentimiento dentro de tanta catástrofe, un sentimiento de decir, bueno, hay un enfoque, una luz de esperanza, o que dije, bueno, después de todo esto tengo una fuerza para contar en un libro. Sí, bueno, van las dos respuestas. Sí, en lo personal tuve dos situaciones muy complicadas en las que fui encerrado por el humo. En una de ellas me acompañaba un periodista de TN, al que yo le pedí que no me acompañe, pero estaba tan desesperado por tomar imágenes, salimos y la verdad que nos vimos en una situación muy complicada, pero es largo de escribir. Y en cuanto a lo segundo, el bosque realmente nos dio una lección por la capacidad que tiene para recuperarse. Nosotros nos dimos cuenta a partir de todo lo que estamos viendo, salíamos casi todos los días, durante el incendio y después del incendio, para ver qué es lo que pasaba, porque además necesitábamos definiciones de vida, no sabíamos si nos íbamos a quedar ahí, si nos íbamos a ir a vivir a otro lado. Y en una de esas salidas iba con mi esposa, que ella es doctora en biología y muy involucrada en los temas ambientales, y empezamos a ver todo el bosque rebrotes debajo de los níder, de las lauras, y fue realmente muy emocionante, ¿no? Porque era como toda una energía que salía del suelo, como arriba, los días anteriores, era como caminar en la luna, ¿no? Donde lo más llamativo es el silencio, donde no hay pájaros, donde no sentís absolutamente nada, no ves insectos, no ves rastros de animales, es el mundo desaparecido. Y de repente ver surgir desde abajo de la tierra toda esa fuerza de vida, fue muy emocionante y fue lo que nos decidió a quedarnos. Entonces, ahí decidimos quedarnos para acompañar el renacimiento del bosque. Y bueno, nos conectamos con mucha gente. La verdad, nosotros tenemos formación técnica y nuestros vecinos un poco vinieron a nosotros para ver si podíamos conducir un programa de restauración. Se hizo desde muchos lugares, universidades, no solamente nosotros estuvimos con eso, pero de alguna manera, porque vivíamos ahí, nosotros fuimos dándole alojamiento a los investigadores, los fuimos asistiendo, ellos nos fueron orientando en cuáles tenían que ser las acciones, y más o menos hubo toda una sinergia, incluso para frenar ansiedades, ¿no? Había gente que traía semillas de cualquier cosa para tirar por ahí, y por ahí era con buena intención, pero por la ansiedad, claro. Entonces ahí nos dimos cuenta, teníamos que trabajar conducidos por un grupo de especialistas, ¿no? Y la verdad que dimos con dos muy buenos especialistas, además de todo el resto de la gente de CIEPAP. Si querés nombrarlos, no hay ningún problema, ¿eh? Sí, bueno, a quienes nos ayudaron mucho a nosotros fueron los doctores Tomás Kittberger y Javier Groffel, dos eminencias en el tema. Y una de las cosas que nos plantearon de entrada, nos dijeron, miren, esto es demasiado para recuperarlo planta por planta, porque fueron 30.000 hectáreas netas quemadas, más todo el efecto borde, más todo el efecto que causó en la cabecera de cuenca, que se traslada después a la parte inferior de la cuenca, ¿no? Entonces ellos nos dijeron, miren, para ser efectivos, lo que hay que hacer es plantar árboles madres. Vamos a hacer un estudio de dispersión de semillas y vamos a ver desde dónde la semilla se dispersa más efectivamente para que sea más eficaz. Por gravedad, por viento, por animales. Entonces se hicieron un estudio muy riguroso, muy importante, a partir de imágenes satelitales que se compraron exclusivamente para este trabajo. Y ellos determinaron cuáles son las zonas que debemos plantar. Y bueno, estamos un poco abocados a eso, ¿no? Y mientras estemos vivos vamos a estar plantando en esos lugares. Para finalizar, Daniel, obviamente agradecido de la visita aquí a Radio Nacional Esquel, más allá de lo trágico, de la catástrofe que fue, o la tragedia esta para el bosque, para el pueblo, etcétera, dijiste ahí algo que me parece interesante, ¿no? Hay como un despertar o un crecimiento para ustedes, una enseñanza para ustedes.
¿Crees que hacia el futuro este libro, calculo que debe haber ya, no me imagino que no, pero no solamente va a quedar en esta frontera, ¿no? No van a quedar de fronteras para adentro. Este libro creo que va a viajar y va a volar literalmente como lo hizo el avión, ¿no? Sí, bueno, es una contribución en realidad. Una cosa que por ahí vale la pena comentar es que lo que nosotros pretendimos fue extender la participación a todo el mundo, incluso con el libro. Entonces, cada persona que nos compró un libro se hizo padrina de un árbol que fuimos y plantamos en la zona quemada. Y a esa persona le dimos un certificado de padrinazgo donde le damos una foto del árbol que tiene un precinto y está georreferenciado. Tiene una ubicación GPS de tal manera Personalizado. Sí, sí, lo puede ir a buscar, lo puede ir a visitar. Ah, se pone la piel de gallina el laburo Sí. que han hecho. De hecho, bueno, y tengo la fotografía del certificado que la voy a presentar hoy, de un amigo uruguayo que vino desde Uruguay especialmente a ver su árbol. Lo buscó afanosamente, cuando lo encontró, se puso a llorar. Daniel, un honor y un orgullo tenerte aquí en Radio Nacional Bueno, Esquel es un privilegio para mí también. y la verdad, aquellos que quieran adquirir el libro, ¿dónde se pueden? ¿Personalmente con vos? ¿Está en alguna librería de aquí de la zona? Sí, lo que hicimos fue más que nada venderlo por internet, que creo que es lo Pero se pueden conectar fácil. directamente por internet, ¿no? Sí, es la página entrenubesdehumo.com.ar Por Facebook, una fanpage, ¿no? No, es una web. La web. Sí. Exactamente. Y también hay una página de Facebook del libro. Pero digamos, ahí está toda la instrucción de cómo comprarlo y cómo se hacen padrinos del árbol. Felicitaciones para vos, para toda la familia, y en breve lo vamos a tener aquí a tu hijo también, que fue el autor de las fotos increíbles. Sí, ¿Fue coordinada el tema de las fotos o después fue la coordinación de ambas? Sí, salimos casi siempre juntos. Mirá vos. Yo volaba y él tiene una calidad especial para apreciar la situación y transformarla en una fotografía, ¿no? Increíble. Hasta veo un rostro, te diría, en la portada, ¿no? Daniel, lo mejor de lo mejor para hoy a la tarde aquí en el Centro Cultural Melipal, ¿eh? Muchas gracias. Increíble trabajo, una increíble historia de vida y de familia también. Nos acompañó aquí en Radio Nacional Esquel, previo a las 17 horas que va a estar. Invitamos a toda la gente de Esquel, de Trevelin, aquellos que están escuchando de diferentes lugares de la región y se quieren acercar. 17 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. Daniel Roy Wersing presenta Entre Nubes de Humo. Crónica de un